pues bueno, ya saben que en este evento, pues bueno, el punto principal, el tema principal está relacionado con la voz. Espero que, pues bueno, aprovechen la experiencia de este gran invitado que tenemos aquí, que pues bueno, ya ahora le harán la presentación que se merece. Y pues, ¿quién más? Si estamos hablando y tratando el tema de la voz, ¿quién más sino nuestro gran profesor y exec César Armengol, el que controla y domina todo el tema de la voz día a día ahí en el SEC? Entonces, pues bienvenidos todos y pues muchas gracias, César. Adelante. Arturo, muchísimas gracias. Saludo a Fabiola, bueno, desde luego a nuestro invitado, a José Roberto Oed, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y déjenme decirles que esta semana es muy importante para nosotros, no solamente, obvio, por SecThink, este encuentro entre profesionales actuales y futuros, los cuales son el motivo de este evento, sino que también pues es la semana en que vamos a celebrar 39 años de formar profesionales en todas las ramas de la comunicación. Entonces, coinciden estas dos cosas que le dan mucho valor precisamente a este evento que, como dije, es de profesionales para profesionales presentes y futuros. Bien, no se diga más. Vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro ponente, José Roberto Agüed, y para ello tenemos un video que nos va a comunicar la reseña, una reseña rápida de nuestro invitado. Adelante, por favor, con el video. Les voy a leer rápidamente la reseña. Y déjenme decirles, a José Roberto, quizás muchos no lo conocen, pero creo que todos lo hemos oído. Bueno, José Roberto es un cantante dedicado al teatro musical. Nació en la Ciudad de México, ha participado en espectáculos como I Won't Rock Esta Noche, de Omar Suárez, Rec de Quiros Producciones, El Rey León de Ocesa Teatro, El Beso de la Mujer Araña de JT Producciones y Jesucristo Superestrella, producción de Alejandro Gou. Desde 2013 forma parte del grupo pop a capela Los Aviñón, con quien tiene ya 3 producciones discográficas. Actualmente forma parte del elenco de Tour International de Lion King, producción de Michael Castle Group. Bien, pues nada más fíjense qué invitado de primera línea tenemos el día de hoy. Nos va a hablar sobre el manejo de voz y sin más preámbulo, pues vamos con José Roberto. Te pasamos la cámara y el micrófono. Adelante, José Roberto. Muchísimas gracias, maestro César, por esa bienvenida tan cálida. Estoy muy emocionado de estar hoy con ustedes para que hablemos un poco del manejo de la voz cantada. Es un recurso muy utilizado la música en el mundo audiovisual, entonces es igual de importante la voz cantada que la voz hablada. Hablaremos un poco de la técnica, por supuesto. Es un tema muy extenso hablar de técnica, así que solo daremos una pequeña pasadita, pero me interesa mucho platicarles cómo ha sido mi experiencia al utilizar mi voz como herramienta de trabajo. Quiero empezar platicando acerca del recurso más utilizado que tenemos los seres humanos para comunicarnos, que es hablar. Las palabras tienen justo la función de poder comunicar las ideas que tenemos en la cabeza a todos los receptores. Pero las palabras no es lo único que comunica, también la forma en la que las decimos, ¿no? Ocupamos un tono específico al hablar, ocupamos una velocidad específica, ritmo, incluso el volumen puede hablar por nosotros al comunicarnos. Y de alguna manera en la música también tenemos tono, tenemos volumen, tenemos ritmo, por supuesto, y tenemos velocidad, que bueno, en la música le decimos tempo. Así que de alguna manera hablar y cantar, meterle música a nuestro discurso, no es un paso muy grande, no hay mucha distancia entre decir algo hablando y decir algo cantando. Además, la música tiene esta ventaja maravillosa de que por sí sola comunica muchísimas cosas, comunica ideas, emociones, incluso sensaciones. Entonces,
si uno ocupa la música para complementar su discurso hablado, bueno, tienes una bomba, es una manera sumamente contundente de poder dejarle claro al receptor lo que quieres decir. Como les dije, este recurso lo utilizamos muchísimo en las artes, en el entretenimiento, por supuesto, y bueno, la publicidad. ¿Quién no ha escuchado un jingle que se le queda grabado por semanas en la cabeza y hace a un producto completamente reconocible? Y bueno, pues yo me dedico justamente a esto, a utilizar la voz cantada de manera profesional. Em, en mi caso particular, que me dedico al teatro musical para contar historias. De alguna manera, como actor de teatro musical, busco además poder participar en diferentes áreas, además del teatro, y he tenido la fortuna de trabajar grabando publicidad, doblando caricaturas, de la forma cantada. Realmente mi camino siempre ha sido a través de la música. No he hecho doblaje hablado, pero pues me gustaría platicarles de mi experiencia haciendo esto. Quiero empezar hablando un poco de la carga de trabajo que de repente tenemos los cantantes que nos dedicamos al teatro musical. De verdad que las jornadas de trabajo pueden ser muy largas. Yo me he encontrado con que de repente me doy cuenta que han pasado semanas en las que todos los días estoy cantando 6 o 7 horas seguidas y de repente te das cuenta que no has dormido mucho, que tienes pocas horas de sueño. Y entonces, definitivamente, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es haber estudiado la técnica de canto. Quiero platicarles rapidísimo, les digo, una embarradita de técnica porque es un tema muy extenso, pero lo básico de la técnica del canto es el aire, el manejo del aire. Primero vamos a aprender a respirar correctamente. Siempre desde chiquitos nos han enseñado que para respirar uno hasta levanta los hombros, ¿no? Y ya te comprimiste completamente y solo llenaste la parte superior de tus pulmones cuando tenemos mucha capacidad pulmonar que estamos desperdiciando. Entonces, en las clases de canto lo primero que te van a enseñar es a respirar, a poder relajadamente poder recibir aire y llenar hasta la base de los pulmones, sentir cómo las costillas se expanden y se expanden los intercostales. Y entonces ese es el primer paso y es lo básico. Después, una parte fundamental del canto es un músculo que tenemos más o menos al final de las costillas, hacia el centro, que se llama el diafragma. Es como una base que podemos mover. De repente no lo sabemos y no lo notamos, pero cuando nos reímos, lo que se mueve y que nos duele el estómago es el diafragma justamente. Entonces, en la clase lo segundo que te van a enseñar es a empezar a ser consciente de tu diafragma, porque el diafragma, cuando lo movemos, tiene la capacidad de impulsar el aire de manera correcta y que salga presión hacia las cuerdas vocales que se encuentran aquí. Nosotros a esta acción le decimos apoyar. Cuando te dicen, no, te faltó apoyo, cuando estás cantando y te dicen, no, apóyale más, es porque tienes que ser más consciente de la fuerza que estás aplicando con tu diafragma. El aire sube hasta las cuerdas, que son dos, y las cuerdas vibran al recibir el aire y esto hace que se cree el sonido. La emisión correcta del aire va a hacer que las cuerdas cierren y abran de la manera adecuada, sin forzarse, para que puedas además estirar las cuerdas cuando tienes que cantar notas muy agudas, que se acomoden correctamente cuando tienes que cantar notas graves, que no haya alguna fuga de aire que se represente en tu sonido y que suene. De repente decimos que la voz suena con gis. Eso puede ser por cómo están cerrando las cuerdas vocales. Ya que creamos el sonido va a viajar hacia la parte superior de la cara y pues en la boca. En la boca se va a topar con varios obstáculos.
El primero es la campanilla, tenemos también la lengua, incluso los dientes y la boca pueden hacer que nuestro sonido se vea atrapado. Así que lo siguiente es que vamos a aprender a colocar correctamente todos estos obstáculos para que no nos afecten a la hora de cantar. Nos van a enseñar a levantar el paladar para que la campanilla no sea un estorbo, a bajar la lengua, a abrir correctamente la boca con una buena apertura para que el sonido salga libre, e incluso a colocar la boca, los labios, de tal manera que nuestro sonido sea mucho más agradable y pues más bonito. Es una máquina increíble que trae sus propias bocinas integradas. Así que también nos van a enseñar a poder mandar el sonido a diferentes resonadores, como unos resonadores increíbles. De hecho, por eso es que cuando nos grabamos y escuchamos nuestra voz por fuera, nos suena tan rara y no nos gusta nuestra voz, porque estamos acostumbrados a escuchar no solo el regreso de nuestra voz, sino el acompañamiento de la resonancia que causa en nuestros huesos. Entonces, cuando la oímos por fuera, no viene acompañada de esa resonancia y nos suena más aguda, nos suena diferente y cuando no estás acostumbrado, pues no te gusta. Em, los diferentes resonadores, hay cavidades, por ejemplo, en el pecho, en los senos paranasales, en la frente. De hecho, algunos maestros, lo que sucede con el canto es que em, es un instrumento invisible que como lo hacemos con el cuerpo, con la parte interna, no podemos ver lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y entonces los maestros recurren mucho tanto a imaginación como a sensaciones. Entonces los maestros te van a pedir que intentes describir y que puedas identificar las sensaciones que estás teniendo mientras cantas para poder repetirlas. Entonces, muchos nos piden a la hora de resonar la voz que imaginemos, no sé, de repente uno dice rayos de luz que salen desde tu frente, ¿no? O un arco iris que sale desde la punta de tu cabeza para poder llegar a las notas más agudas. Recurrimos a imágenes muy ridículas de repente, pero de verdad funcionan. Eh, y bueno, el entrenamiento vocal no debe de parar nunca. No porque tengamos años y digamos, no, bueno, ya estoy listo para trabajar y entonces ya dejo de entrenar. No, finalmente son músculos lo que estamos trabajando y literalmente como vas a poder y vas a perder volumen. Lo mismo sucede con todos los músculos que involucran el canto. Así que uno nunca debe de parar. Pero bueno, cuando uno ya está listo para trabajar y para meterse al mundo profesional, pues lo primero a lo que se va a enfrentar uno es a audiciones. Las audiciones no nos gustan a nadie. Finalmente son entrevistas de trabajo en donde pues vas a poner tu talento y tu preparación bajo la lupa de personas que son expertos y que te vas a sentir juzgado por ellos todo el tiempo. No nos gustan, pero son muy necesarias y además son un proceso en el que una persona puede aprender mucho de sí mismo y puede encontrar en dónde aún le hace falta trabajar para poder avanzar y poder crecer. Eso es muy bueno. Normalmente uno se va a topar con muchísimos nos. Eh, es muy raro el caso que desde la primera audición le den un sí, pero normalmente uno recibe negación tras negación tras negación, hasta que de repente recibes un sí y es maravilloso y te llenas de emoción, pero no sabes a lo que te estás metiendo. Eh, em, implica muchísimas cosas el quedarte en una producción profesional. Lo primero es el proceso de ensayos. Un proceso de ensayos es verdaderamente demandante. Tienes horarios de 9 de la mañana a 10 de la noche a veces, porque estás trabajando, en el teatro musical hay tres disciplinas principales, actuar, cantar y bailar. Entonces estás trabajando esas tres disciplinas nuevo que no conoces y tienes que hacerlo pues
con la mayor excelencia que tú puedas. Entonces, es mucho trabajo. Normalmente una temporada de ensayos dura entre 2 y 3 meses. Idealmente debería durar 2 meses. Entonces, tienes muy poco tiempo además para poder aprenderte y hacer natural el material para tu cuerpo. Vamos a hablar particularmente de el montaje vocal en una obra de teatro. Como dije, tenemos 3 disciplinas y por lo tanto tenemos 3 directores. El director escénico, el director coreográfico, que se va a encargar de toda la danza, y el director musical. El director musical se va a encargar tanto de la parte instrumental con la orquesta y se va a encargar de el ensamble vocal del coro. En algunos casos, aquí en México se utiliza mucho que el director musical se apoya en un director vocal que solamente se va a encargar del coro y entonces el director musical puede enfocarse más con la orquesta. Cuando uno llega al primer ensayo ¿no? Te van a dar tu libro con todo el score de la obra, que es todas las partituras de todas las canciones, ¿no? Y bueno, aquí viene otra parte fundamental de la educación que debemos de tener un cantante y que debo confesar es la parte que más descuidamos, sobre todo los cantantes de teatro musical, que es la educación musical, poder aprender solfeo, a leer una Parece que partitura, tener conocimientos básicos de teoría musical, de intervalos, porque nos van a servir mucho en el montaje. Afortunadamente, entre comillas, porque nos están consintiendo mucho, pero afortunadamente ya existe muchísima tecnología que utilizan los directores vocales y te permiten sacar tu celular y ellos tocan en el piano la línea melódica que te va a tocar y tú la puedes grabar y estudiarla y aprenderla. Realmente no hay mucha necesidad de tener que leerla en la partitura, pero eso no es correcto. Uno debería de superarse y aprenderse mejor. El director vocal o el director musical va a hacer lo siguiente con el coro. Nos va a dividir en diferentes grupos, dependiendo el tipo de voz y el alcance de notas que tiene cada quien. De los más agudos a los, luego siguen las mezzosopranos, luego seguirían las contraaltos, y normalmente esa es la parte femenina del ensamble, y después la parte masculina empezaría con los tenores, que serían los más agudos, luego los barítonos, y hasta los más graves, que serían los bajos. De repente, existen arreglos musicales que requieren de más divisiones, entonces de repente existe tenores 1 y tenores 2, sopranos 1 y sopranos 2, y bueno, mientras más se complica el arreglo musical, pues más grupos van saliendo. ¿Por qué es esto? Porque al cantar todos juntos, normalmente cantamos distintas líneas melódicas en una misma frase, o sea, diferentes melodías de una misma frase, porque queremos lograr armonías. ¿Qué es la armonía? Cuando suenan dos o más notas simultáneamente y deben de sonar embonadas y que suenen bien. Normalmente generamos acordes a partir de 3 notas en adelante, intervalos de 2 notas también son válidos para hacer armonías, pero es por eso que nos dividen en diferentes grupos y a cada quien le toca cantar algo distinto. Ahí también entra en juego la educación musical, que hayas tú entrenado tu oído para poder diferenciar y para poder identificar cómo suenan los diferentes intervalos. Es sumamente importante para que no termines cantando otra cosa que no te toca cantar a ti o que te pegues a los barítonos que tienes junto y entonces, en mi caso yo soy bajo, entonces normalmente siempre estoy junto a los barítonos y entonces tienes que educar también tu oído para que no te vayas a cantar otra cosa que no te toca.
Les digo, la tecnología nos ayuda muchísimo para poder sobre todo llegar con las líneas melódicas perfectamente aprendidas para que el director musical pueda enfocar su tiempo en trabajar otros aspectos del coro que son igual de importantes que solamente tener eh, las notas correctas. Primero que nada se va a fijar en la afinación que esté perfecta, que funcione muy bien. Después se va a fijar en el balance de las voces, que no suene alguna voz más fuerte que otra, que las sopranos estén en el nivel correcto en relación con los barítonos y que se escuche una mezcla perfecta entre todas las notas. También se va a fijar muchísimo en el tempo, que el fraseo esté correcto. Al ser un coro, tenemos que escucharnos como una misma voz. Entonces, que todas las palabras estén perfectamente dichas, con muy buena dicción. Y algo que es muy notorio cuando vas a ver un coro y que puedes saber si es un coro realmente profesional y que ha trabajado mucho o es un coro que no está tan bien trabajado, son los cortes de las notas. Porque los silencios son igual de importantes que las notas. Entonces, el director se va a fijar en que terminemos la frase musical en el tempo correcto y que todos terminemos al mismo tiempo. A veces, conforme vas repitiendo y se empiezan a perder, entonces tienes que grabártelos muy, muy bien y estudiar mucho para que ya sean naturales en ti y en tu voz, que tú ya sepas que cortas en el 3 y es en el 3. Les digo que nos consienten mucho porque no es tan necesaria la partitura de repente. Antes que en la vieja usanza sí era sumamente importante y no había otra manera de estudiar, ¿no? Ahorita pues ya es diferente, pero en otras áreas del entretenimiento y del canto, sí es un requisito. Por ejemplo, alguna vez, la primera vez que doblé una caricatura, primero que nada, pues yo no sabía a qué me iba a enfrentar, entrar a una cabina a doblar un material que no conocía y que no había estudiado con anterioridad. Y bueno, pasa que cuando te dan el llamado de doblaje ni siquiera te dicen qué es lo que vas a doblar. Son muy reservados con eso. Entonces, tú llegas, el director te da la partitura y te dice, órale, vas, entra a la cabina y vamos a grabar. Em, por supuesto que te reproducen la versión original, ¿no? Que está en otro idioma y vas entendiendo la melodía, pero si sabes leer la partitura y sabes entonar la partitura, vas a poder ser mucho más rápido y vas a poder ser más eficiente. Y las horas cabina son muy caras, entonces el tiempo es dinero. Y mientras más rápido lo hagas, vas a ser más solicitado entre los directores y vas a tener más oportunidades de trabajo. Así demuestras tu profesionalismo y es verdaderamente muy importante. Pero bueno, regresando al teatro musical, después de que ya lograste aprenderte toda la música y que ya lograste aprenderte las coreografías y la escena y un milagro sucede en tu cabeza, que logras conectar la actuación, la danza y el canto al mismo tiempo, eh, pues llega el momento de los ensayos generales, que son sumamente demandantes. Hay producciones que me ha tocado que son la 1 de la mañana y todavía estás viendo situaciones de acomodarte en la luz, de cambios de vestuario que son rápidos y al mismo tiempo pues tienes un micrófono pegado a cantar cuando te toca, aunque no estés en escena. Y bueno, ya que todos esos elementos conectaron, llega el tan esperado día del estreno y empieza la temporada, que a mí me gusta llamarla los Juegos del Hambre, sálvese quien pueda, porque si fue difícil el montaje, ahora viene la repetición. La repetición es el peor enemigo de cualquier artista escénico. Hay que encontrar muchas maneras de vencerlo, de poder hacer fresca tu interpretación cada día, porque finalmente
Para ti podrá ser la versión número 387, pero al público que está es su primera vez y tiene que ser igual de mágica e igual de impresionante que la audiencia del estreno. Em, pero con la repetición llega el cansancio y el cansancio puede hacer muchas cosas. Primero bajan las defensas y entonces tienes más posibilidades de enfermarte y como cantante enfermarte de verdad que es algo que no te puede pasar. Entonces, con el tiempo empiezas a encontrar herramientas para subir tu sistema inmune, para evitar cambios de clima y poderte tapar perfectamente a la hora de salir de función. También con el cansancio, porque es no solamente un cansancio físico, es un cansancio mental. Y empiezas a distraerte y empiezas a perder atención en detalles como la técnica correcta o el mismo cansancio físico hace que no sé si les ha pasado, si hacen ejercicio, que de repente ya se les cansó el brazo, pero entonces siguen cargando con el hombro o siguen cargando con otra zona que se forza y ya se lastimaron. Eso también pasa con la voz, que de repente un área está cansada y entonces empiezas a forzar otra y puedes lastimarte y empezar a perder calidad en tu voz. Ahora, si para esto, para poder mantenerse, les había platicado que uno sigue entrenando, aunque ya estés en temporada, aunque ya estés trabajando, sigues asistiendo a clases y se los digo por experiencia, yo han habido periodos en los que pues por cualquier razón no puedo ir a clases y sí lo sientes, incluso sientes que tu afinación no es tan precisa, que nosotros usamos un adorno que se llama vibrato de repente y entonces el vibrato ya no es tan ágil como debería de ser, entonces uno nunca debe de dejar de entrenar. Pero bueno, si la voz está sana, si no tienes ninguna enfermedad y si no hay errores de técnica, pueden venir otros dos factores que pueden afectar la voz. El primero es no dormir y el segundo es no tomar agua, no estar hidratado debidamente. Entonces, uno tiene que hacer parte de su rutina cuando se dedica a esto. No solamente ya cuidarte, vitaminarte, entrenar, también tienes que reservar tus horas de sueño correctamente y decir, no, yo tengo que dormir mis 8 horas y de tal a tal hora tengo que dormir. Se nos olvida porque me encantaría decirles que el mundo del teatro musical en México es muy próspero y muy prolífico, pero de repente no es así y tienes que buscar otros trabajos. Afortunadamente, en mi experiencia me ha tocado que esos trabajos también estén relacionados con la música y con el canto. Y entonces, como les decía al principio, son jornadas de horas y horas que no te das cuenta y ya es tardísimo y no has descansado correctamente. Tienes que darle la prioridad al descanso y a la hidratación. Yo en cuanto empiezo a sentir que sé que estoy sano, pero que empiezo a sentir que mi calidad vocal no está donde debe estar, me lleno mis botellas de agua y todo el día estoy tomando agua. Em, También es un hecho que hay un cambio de estilo de vida, porque pues al tener que dormir, dejas de salir de fiesta, dejas de salir de antro, ¿no? De repente las personas que fuman deben de considerar ese hábito cuando uno es cantante. Conozco muchos cantantes que fuman, pero, pero pues no les tengo que decir los efectos que tiene fumar en tu capacidad pulmonar, en tu calidad vocal. Por supuesto, el alcohol que también deshidrata, también lo piensas. Eh, y me pasa, por ejemplo, que tengo muchos amigos que no se dedican a la industria del entretenimiento y que sus horarios de trabajo pues son los normales de lunes a viernes. En mi caso, pues normalmente mis días fuertes de trabajo son viernes, sábado y domingo. Los sábados y domingos normalmente hay doble función. Entonces, si te invitan a una fiesta el viernes, sí la piensas 2 veces antes de ir. Yo la verdad es que ya como ya soy una momia, ya no salgo. Y bueno, ya después los invitas a comer, pues, pero de verdad la piensas 2 veces. Y la alimentación también cambia, porque
hay tantos irritantes en la comida mexicana sobre todo, ¿no? En los picantes, las salsas, el chile, todo eso te afecta vocalmente, te afecta estomacalmente, que eso cuando yo estaba empezando no lo pensé, pero el reflujo sube y te quema las cuerdas, entonces también tienes que considerar dejar de comer irritantes. Los lácteos te producen problemas, entonces sabes que en un día que tienes que cantar algo muy, muy demandante, no vas a comer lácteos. No es por animar a todas las personas que se quieran dedicar a esto, ¿verdad? Pero sí vienen muchos sacrificios. Pero al final del día, la verdad es que todos estos sacrificios valen muchísimo la pena, porque finalmente te estás dedicando a algo que verdaderamente te llena y te hace muy feliz y y que amas con todo tu ser. Yo no me imagino haciendo otra cosa y soy muy afortunado de poder dedicarme a lo que quería dedicarme cuando era chiquito. O sea, cuando te dicen, ¿a qué te hubieras dedicado si hubiera sido a lo que jugabas cuando eras chiquito? Pues es esto y soy muy afortunado por eso. Y ahí es donde viene la cosa bonita de todo esto. Después de todo este trabajo, todo este estudio, todo este sacrificio, em, puedes, tienes la oportunidad de crear a partir de ti mismo, de tu voz, de tu talento y de tu trabajo. Eh, Muchísimos, incluso puedes crear mundos con tu voz, ¿no? Ya sea en publicidad, que logres convencer al público de que este producto es lo mejor que existe y que lo necesitan tener, em, que sea tan atractivo que la gente quiera escuchar ese jingle y que, ay, otra vez ya salió el anuncio de Bimbo, vamos a escuchar la canción. Em, Eso es increíble y es mágico ver el resultado que tiene tu voz y el efecto que tiene tu voz sobre las personas. O en mi caso, que es lo que más amo hacer, contar historias con la voz cantada, es lo máximo, poder ver que la gente se conmueve con tu historia, que tienes la capacidad de hacer una historia tan creíble y tan real que la gente se identifique con ella, que, que pueda reflexionar, que no salga igual del teatro a como entró, o simplemente que pueda pasar un rato agradable sin mayor profundidad y que pueda olvidarse del estrés que se queda afuera, es maravilloso. Eh, Además, otra área en la que trabajo y que me llena de satisfacción es que pertenezco a una banda de pop a capella. ¿Qué quiere decir a capella? Es un término italiano que quiere decir como en la capilla. Em, Nosotros lo utilizamos para describir la música que utiliza solo las voces para crear todo el acompañamiento instrumental. O sea, es música sin instrumentos. Todo lo que harían los instrumentos en una versión normal de la música, nosotros lo hacemos con nuestras voces. En la capela, quiere decir como en la capilla, porque empezó con la música litúrgica, con la música de misas, de los ritos católicos, y poco a poco esa música fue evolucionando, sobre todo en el terrible periodo de la esclavitud en Estados Unidos, cuando las personas africanas que llegaban a empeñar sobre sus penas, y poco a poco pues esto nos fue dando los grandes géneros musicales como el blues, el jazz, y entonces la música que originalmente empezó como una cosa religiosa, ahora tenía este sabor y este ritmo que tiene el blues y el jazz. Y empezaron a aparecer los cuartetos de barbería, así les llamamos, ¿no? Cuando la gente se quedaba en las puertas de las barberías y empezaban a cantar y empezaban a armonizar ahí. Y poco a poco este estilo de hacer música se empezó a permear a diferentes géneros musicales hasta que llegó al pop. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, es una manera de cantar muy popular y muy usada. Han habido millones de, de grupos increíbles a capela, han habido realities y shows muy famosos. De repente en The X Factor y esos lugares vemos cosas que utilizan recursos a capela. Y bueno, nosotros
empezamos haciendo música a capela y nos encantó hacerlo y decidimos que no había suficiente música en español, música latinoamericana, y quisimos explorar el pop eh, latinoamericano. Entonces, pues no vas a encontrar un grupo gringo que te cante Julieta Venegas o, o Jesse Joy, ¿no? Entonces, de ahí nació Los Aviñón y es sumamente gratificante porque existe el sentido de comunidad. La música tiene eso. Te permite hacer sentido de pertenencia, de escuchar las notas y ver cómo embonan con tus compañeros y son increíbles. De verdad, yo no me dedicaría a otra cosa más que a esto, a poder utilizar mi voz en crear cosas que me llenan de satisfacción y pues me hace muy feliz, muy feliz poder además platicarles cómo ha sido mi experiencia eh, dedicándome al mundo audiovisual cantando. Bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, me encantará escucharlo y poder responder. Muy bien, perfecto, vamos a hacerlo así. Tenemos el chat, evidentemente, para que escriban sus preguntas. Perfecto, Y si alguien quiere levantar la mano, pues también adelante. Bueno, mira, en lo que llega la primera pregunta, pero mira, aquí hay una. A ver, que perfecto. dice si todo lo que usted ha hecho en su carrera, los aprendizajes que ha tenido y los aciertos, lo llevará a un solo consejo, ¿cuál sería ese consejo? El consejo definitivamente es prepararte. Siempre el talento, por más que uno tenga talento, si no se trabaja adecuadamente, no va a llegar a ningún lado. De hecho, siempre nos dicen talento, que diga preparación mata talento. Siempre no tengan el talento que otras personas tienen, pero han trabajado tanto y han estudiado tanto que se vuelven expertos en hacer arte y son las personas más exitosas. Entonces, definitivamente, ser versátiles también a la hora de estudiar y no casarse con un solo género. Por ejemplo, en la música, no casarte con un solo género musical o en los estilos de actuación, poder abrirte más caminos, porque eso te va a abrir puertas profesionales después. Ese sería mi consejo principal. Muy bien, muchas gracias. Mariana Lara Muñoz de Cote pregunta, ¿cómo haces para conectarte con el personaje, con la historia y realmente comunicar lo que se debe al momento de cantar? Claro. Eh, Esta ya es una parte más actoral. Definitivamente la música por sí sola tiene todas sus bellezas y sus capacidades, pero lo que yo disfruto de poder hacer teatro musical es que además uno le da sentido a través de la actuación. Em, Definitivamente me ayuda mucho encontrar las similitudes que hay entre el personaje y yo, y de ahí agarrarme para poder encontrar de qué manera abordar las cosas que no son tan parecidas. Y entonces te vas haciendo amigo, porque de repente como personas juzgamos mucho al personaje porque actúa o hace cosas distintas a nosotros. Entonces, pues te vas hermanando con el personaje y vas comprendiendo por qué actúa de tal o cual manera. Entonces, ya que tienes claro tu personaje, es mucho más fácil poder decir, ok, va a cantar esta pieza y esta pieza la canta por esta razón. Y utiliza además estas notas porque los compositores verdaderamente son sumamente sabios y son emocionalmente muy entregados y muy, eh, pues sí, muy inteligentes a la hora de escribir. Cada nota está justificada para aportarle a la historia algo. Entonces tú como actor vas entendiendo por qué el personaje canta esa nota aguda, ¿no? No es nada más para que suene precioso y que la gente te aplauda mucho, es porque probablemente signifique un grito de emoción o un grito de dolor. Eh, entonces, cuando vas entendiendo cada parte de tu canción, es muy fácil ya poder conectarte con ella. Exacto.
Bien. Sofía Álvarez Figueroa pregunta, ¿qué personaje eres en El Rey León? Y lo voy a conectar con otra pregunta de Ramiro Sánchez Arellano. ¿Cuál fue o cuál es el personaje que más disfrutas interpretar? Ok, en El Rey León yo formo parte del ensamble cantante. Esto quiere decir que tenemos diferentes papeles pequeños durante toda la obra y hacemos todos los coros. También dentro del ensamble cantante siempre están los suplentes de los personajes principales. Yo en México tuve la oportunidad de ser suplente de 3 personajes que fueron Sasu, el pájaro mayordomo, Banzai y Ed, que son las 2 hienas malas, los secuaces de Scar. En la gira actualmente solamente soy cover de Ed y Banzai. Y bueno, son súper divertidos. O sea, Sasu es un personaje de ensueño porque además es muy parecido a mí porque es como muy estirado y muy correcto y no es muy flexible. Entonces, es muy parecido a mí en ese aspecto. Y es precioso porque tienes un títere. La complicación extra que tiene el Rey León es que todos los personajes tienen elementos ajenos a uno mismo. Siempre tienes un títere en la mano, una máscara, algo, un elemento. Y el de Sasu particular, que se pueden mover el cuello, te permite hacer tantas expresiones con el puppet que son increíbles. Banzai y Ed son muy divertidos porque la verdad es que todo el tiempo están echando relajo. O sea, se prestan muchísimo para ser súper traviesos y súper locos y además siempre la maldad es divertida y ellos son verdaderamente muy malos, ¿no? Participar en, en el complot para asesinar al hermano de una persona es terrible y es muy malvado y de la manera en la que lo cuenta el Rey León, yo creo que uno de los personajes que más me divirtió hacer y y que me hizo crecer mucho fue en un show de tipo cabaret que hacía hace unos años que se llamaba Grinder el Show. Eh, Está basada en una aplicación de ligue y era un show exclusivamente para adultos en el que tratábamos justamente la dinámica de las aplicaciones de ligue y cómo la gente se escuda con el anonimato que te puede dar estas redes para decir y hacer lo que quiera. Y yo nunca pensé que yo pudiera trabajar en un show de este tipo y cuando me quedé dije, bueno, es una señal, vamos a hacerlo. Y fue una gran satisfacción aprender y crecer con eso. Muy bien. A ver, Sofía Preseda Rodríguez pregunta, ¿cuál es tu dream role en teatro? ¡Wow! Es una pregunta muy difícil. No sé si eh, conocerán el trabajo de Stephen Sondheim. Sería un sueño hacer cualquier cosa escrita por Stephen Sondheim, pero en particular Into the Woods es una de mis obras favoritas, en realidad, poder interpretarlo. Sasu también era un personaje que era parte de mis dream roles y lo logré y eso me hace muy feliz. Muy bien. Andrew Fuente dice, yo afortunadamente tengo el placer de saber quién eres, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas cantando a capela? Ay, muchas gracias. Dios mío. La verdad es que a capela, en la escuela, en la prepa, yo era parte del grupo de teatro musical y el último año hicimos José el Soñador. Y el opening de José el Soñador se presta mucho para poder hacer un arreglo a capela. Esa fue la primera vez que canté a capela, realmente sin trabajarlo mucho y sin saber. La verdad es que si uno oye ahorita la grabación de eso, dice, ay Dios mío, qué desafinados está, porque la verdad es que pues éramos chavillos, ¿no? Pero Los Aviñón empezó en el 2013 por casualidad. Casualidad y no. David Pineda, que es el fundador de Los Aviñón, siempre había tenido la idea de crear un ensamble a capela y sucedió que él era el director musical de un proyecto que
requería en algún momento un ensamble a capela, entonces nos contrató a diferentes personas. Originalmente éramos él, David y otras 3 personas, y nos gustó mucho cómo sonábamos y empezamos a trabajar mejor la idea. Unimos al quinto elemento, seguimos trabajando, ya empezamos a hacerlo con mucha más pasión y más interés. Empezamos a entrenar intervalos musicales y ya empezamos realmente en serio a cantar a capela. Y después llegó Jordi, nuestro beatbox, que fue el último integrante en unirse y que fue eh, el que cambió además la dinámica de los Aviñón para que la música fuera mucho más vibrante y más increíble. Muy bien, José Roberto, muy bien. A ver, Luisa Cervantes Cervera pregunta, ¿qué tanto aporta o limita el vestuario en tu interpretación? Wow, también depende mucho de qué personaje es. Les platicaba, en Grinder yo me vestía con una camisa y un pantalón y era maravilloso. Pero en Rey León, Dios mío, como ensamble hago varias escenas y una de ellas es la escena en donde Mufasa le va a enseñar todo su territorio a Simba y lo lleva a pasear por los pastizales. Y en la obra, Julie Taymor, la directora, lo tradujo de una manera súper artística y súper hermosa, que es que los miembros del ensamble traen una tabla con pasto creciendo que sale desde sus cabezas, simbolizando el ciclo de la vida, ¿no? Que es justamente el discurso que tiene Mufasa en ese momento, que cuando nosotros morimos nos convertimos en tierra y nos convertimos en pasto y alimentamos los animales que luego van a alimentar a los demás humanos. Entonces es este mensaje de que los antepasados nos están cuidando todo el tiempo, dándonos los recursos para poder vivir. Pero la cabeza de pasto pesa muchísimo. Entonces tienes que aprender a equilibrar tu cuello, a no lastimarte. También en El Rey León hago el número de la estampida, ¿no? Los famosos news, que primero el número es, haz de cuenta, un ejercicio de insanity, puro salto, y tenemos unas máscaras que deben de medir 1,5 metros, que tienen su peso, están hechas de fibras de vidrio para intentar que sea menos pesado, pero sí pesa y tienes que empujarla todo el tiempo, todo el número. Traes unos pantalones que restringen el movimiento de las piernas, pero tienes que levantar las piernas. Entonces sí puede ser muy complicado el vestuario a veces. Sí, me imagino. A ver, esta pregunta interesante. Sí. Ángel Leonardo Macías Avellanos dice, ¿qué opinas de estas nuevas herramientas como lo es el autotune? ¿Lo has usado? Bueno, sí, hoy los estándares de calidad son muy altos y entonces, de hecho, en algunas ocasiones por contrato se necesita usar autotune. Cuando tuvimos la oportunidad de grabar el disco de Rey León, Disney tiene como muy clara la mezcla y el tipo de mezcla que quiere para los discos. Eh, Son muy estrictos en sus estándares de calidad. Em, yo pienso que uno tiene que entrenarse para no necesitarlo, pero si en algún momento se necesita, creo que no está mal dar una pequeña ajustada, pero hay gente que abusa ya del autotune y que ya escuchas más bien un robot cuando escuchas sus grabaciones. Sí es importantísimo y algo que, que nos hemos esforzado, sobre todo los Aviñón, por hacer es que se escuche en la vida real, ¿no? Cantar en vivo de repente es muy complicado y cantar a capela es muy complicado y puedes hacer que de repente cambies incluso de tono la canción, pero intentamos que si cambia uno, cambiemos todos y nos vayamos todos entonados. Entonces, no lo veo mal, pero uno tiene que impulsarse a poder cantar como suena en el disco. Gracias. Perdón.
Sí, esto, el comentario es muy certero y déjame decirte, a veces hay que echarse un volado entre la técnica precisa y no perder el feel, ¿no? De lo que uno está cantando o interpretando o tocando, ¿no? Ujú. Bien, vamos con Pablo Alejandro. Exactamente. Exacto, ¿verdad? Bueno, Pablo Alejandro Barranco Rojas. ¿Cuál es la complejidad de trabajar en un grupo que se maneja a capela? Como decía, la entonación es un reto, el tempo es un reto siempre. Una anécdota que nos sucedió, tuvimos la oportunidad de abrir el concierto de Jeans en el Auditorio Nacional. Y en el auditorio es un lugar tan grande que el rebote de audio hace imposible. Entonces, normalmente el recurso es que el monitor sea un chícharo, un in-ear. Y nuestro beatbox, justamente en la primera canción, se le apagó el in-ear, hubo un mal funcionamiento. Y empezamos a tener un problema de tempo, justo porque él es el que lleva el tempo y el rebote era terrible. Este, yo creo que siempre, a mí lo que más me angustia es mantener el tempo correcto y que la afinación no baje. Eso a mí lo que más me angustia cuando estamos cantando, mientras estamos cantando. O sea, si alguna vez ven una presentación de Los Aviñón y me ven muy campante, por dentro me estoy muriendo. Ok, a ver, Daniel Rolón Díaz, ¿qué es más difícil? ¿Darle vida a un personaje animado o un personaje para una obra de teatro? Ah, yo creo, por el hecho de que cuando vas a doblar algo, a mí en mi experiencia, porque yo todavía soy muy estoy muy verde en este mundo del doblaje. En mi experiencia ha sido que tú llegas sin saber qué vas a hacer, o sea, sin conocer al personaje y sin conocer el material. Entonces, en ese momento, tienes que generar todo lo que necesita el personaje para poder doblarlo adecuadamente. Y yo creo que eso es complicado. O sea, siempre las cosas que son en el momento requieren de buena técnica y buena preparación y eso creo que es más difícil calma tu personaje. Sí, exacto. Luisa Cervantes Cervera, ¿has tenido que improvisar por algún evento no planeado? Sí, sí han habido, soy muy malo para improvisar. He ido a muchas clases de improvisación intentando mejorarlo, prometo, pero nomás pensar rápido me cuesta trabajo. Eh, Sobre todo han habido accidentes en escena. Alguna vez en Rey León, dando una función de Sasu, mis zapatos eran nuevos y me patiné y me caí y uno no tiene manos porque está deteniendo el títere y todo el público hizo, ¿no? Justamente fue en el número principal de Sasu que es Yo quisiera ser el rey y fue desastroso, pero entonces Oh, la línea justo antes de que empiece la canción es desaparecen los niños, ¿no? Cae un telón y desaparecen los niños y Sasu entra en estrés porque ya perdió a los niños y empieza a correr por todo el escenario. Y entonces llega al centro del escenario y dice, esto no estaba en la película y ya empieza la canción. En mi caso me caí justo antes de este momento, me paro y digo, esto definitivamente no estaba en la película, ¿no? Entonces empiezas a pensar un poco más rápido y eso, esa es una anécdota de improvisación. muy bien. Ok, José Wilfrido López Morales, como artista, ¿cómo manejas los bloqueos? Por ejemplo, cuando quieres llegar a un tono y se dificulta. Uf, yo como bajo y bajo barítono, pues me he enfrentado justamente a eso, a lo inaccesible que de repente puede ser el registro agudo para mí. Tienes que ser muy consciente de cuando esa incapacidad de llegar a las notas es una cosa técnica o es una cosa emocional, porque como nosotros mismos somos el instrumento, influye cómo nos sentimos. Em, es una disciplina llena de inseguridades, ¿no? Y de repente tienes que reafirmarte y voltear a ver
todo el trabajo que has hecho y reafirmarte que puedes y que eres suficiente para hacerlo, ¿no? De esa manera yo lidio con los bloqueos emocionales. Y con los bloqueos técnicos es cuestión de seguir entrenando y seguir trabajando. Como les dije, como músculo, eventualmente llegas a tener más capacidades y la colocación del sonido además la vas encontrando de tal manera que puedas llegar más y más agudo. Es eso. Bien, muy bien, gracias. Miranda Guiner Valencia, ¿en qué proyectos has estado o que han marcado un antes y un después en tu carrera? Y yo creo que esto lo podemos conectar con la siguiente pregunta de Lucía Landa Jiménez. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? El primer proyecto que hice de teatro musical de alto formato, yo creo que fue súper importante, que fue Shrek de Gerardo Quirós, porque yo nunca había, o sea, hasta ese momento había hecho cosas pequeñas, em, sin tanta producción, y Shrek verdaderamente fue la primera obra que tenía muchos cambios de vestuario y cambios de escenografía y un ensamble grande. Y ese yo creo que fue un momento que cambió, o sea que sí hubo un antes y un después. Definitivamente El Rey León, fueron 3 años de temporada y eso definitivamente te tiene que cambiar de alguna manera. Eh, pero también creo que los proyectos que hice después del Rey León fueron importantes porque pierdes, o sea, sales de esta comodidad económica, que tienes trabajo, de alguna manera la repetición ya te acomodaste en un lugar. Y para mí era muy importante ver a qué retos me iba a enfrentar después de eso. Y El beso de la mujer araña fue el primer proyecto que hice después de Rey León. Y fue sumamente satisfactorio poder encontrar y explorar cosas nuevas y poder hacerlo compartiendo con una nueva compañía. Y eso fue increíble también. Creo que definió mi confianza en lo que estaba haciendo en ese momento. Ok, muy bien. Sofía Álvarez Figueroa, ¿qué técnica utilizas para atraer la atención del público? Hay varios truquillos que uno va aprendiendo cuando estás en escena. Eh, Desde cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, a mí alguna vez un director me dijo, y aquí te vas a parar del lado derecho, actor. Y yo, ok, sí, perfecto. Y entonces conforme iba haciendo la escena, me iba moviendo hacia el centro y terminaba ya pasado el centro. Y me decía, no, regrésate. Y entonces ya luego me explicó que es porque el lado derecho es más fuerte. Y entonces cuando tú quieres em, tener un elemento que tenga mayor atención, lo pones del lado derecho, actor. Em, Definitivamente algo que también desde la prepa que hacía teatro me decían era, cuando veas una bola de luz, ahí te paras, porque si no, es sinónimo de que estás a obscuras. Ok. Em, y de verdad no sé qué otro truquillo. También es un hecho que cuando haces ensamble, tienes que saber que lo que tú haces es parte de un todo y que si haces de más para llamar la atención, estás evitando que el propósito correcto de la obra y de ese momento en específico, de esa Sí, escena, se cumpla correctamente. Entonces, tienes que tener esa claridad de que lo que estás haciendo es parte de un todo. bien, sí, por supuesto. Paulina Leticia Orduña Cejudo, ¿cómo te concentras para no tener miedo ante un gran escenario? Nunca se acaba el miedo y no hay mayor consuelo ante eso. O sea, de verdad, yo antes de salir a escena, en un estreno sobre todo, o en una audición, como les platicaba hace rato, soy un manojo de nervios que yo siento que no voy a poder controlar. De repente, meditar ayuda, respirar ayuda. Hay varios ejercicios de meditación que son específicamente para manejar situaciones de estrés y de verdad sí ayuda, pero nunca se te acaba el miedo. O Sí, sea,
Yo nunca me he encontrado un momento en el que diga, bueno, pues ya voy a dar función y ya. No, no he llegado a ese punto. Sí, no, no, imposible. Diego Ponce Prado, ¿qué consejo le darías a los que van empezando en este medio? ¿Por dónde empezar? Eh, Digo, independientemente de lo mencionado antes de estudiar mucho, algo que ayuda muchísimo es encontrar grupos de teatro para que puedas empezar a experimentar y que puedas sentir la energía del público y sentir cómo es cuando la gente te está viendo, porque eso es uno de los principales, uno de los principales factores que te da nervio. Entonces, encontrar una compañía, algún taller de teatro, alguna compañía amateur o algo, funciona muchísimo, muchísimo. Sí, pues sí. Brenda, con esta nueva realidad virtual, ¿qué cambios ha tenido tu trabajo? Uf, muchísimos. Primero, justamente yo estaba en Hong Kong de gira con el Rey León cuando empezó todo esto. Y justo la ciudad siguiente que nos tocaba en el itinerario era Wuhan. De hecho, el hotel, que ya nos habían dicho a qué hotel nos íbamos a ir y todo, ese hotel estaba a 3 cuadras del mercado en donde dicen que se empezaron a reportar los primeros casos. Entonces, por supuesto que todo se vino abajo, ¿no? Cancelaron o aplazaron la gira para otro momento. Entonces, primero, pues te quedas sin trabajo, ¿no? Regresas con mucho miedo, además pues yo en Hong Kong ya habían casos cuando yo llegué a México, y entonces llegué a hacer cuarentena, a estar muy pendiente, la histeria de cómo te sientes, ay, ya tienes un poco de tos, ¿qué está pasando? Y bueno, cuando ya empezaron las cosas en México, híjole, pues completamente. Primero pensábamos que iba a ser temporal y que iba a ser muy corto el periodo, entonces suspendimos todos los proyectos que habían. Cuando empezamos a ver que no reanudábamos, pues empezaron a crear nuevas formas de hacer teatro, que de alguna manera en el sentido estricto de la palabra, pues no es teatro. Finalmente todos estamos viendo YouTube y vemos videos y el mundo audiovisual, pero el momento de hacerlo en vivo y poder dramatizar algo en vivo es algo más cercano al teatro y esa fue la forma que encontramos para poder seguir creando, seguir trabajando. Y pues no sé si alguno ha visto o anunciado que están haciendo los live streamings de obras de alto formato y es súper, es mucho trabajo y requiere de muchas cosas para poderlos lograr. Todo el elenco se tiene que hacer pruebas, tiene que estar en cuarentena. em, la tecnología nos juega malas pasadas y los streamings se ven interrumpidos o se ven afectados con mala recepción. Esas han sido las dificultades a las que nos hemos enfrentado ahorita. Sí, qué forma. Secaña Juan Christopher Coronado pregunta, ¿cuánto tiempo crees que tenga que pasar para que se realice un trabajo tan completo de música como lo hizo Miranda en Hamilton? Ay, creo que depende mucho del proceso creativo de cada artista, ¿no? Em, Me refiero a la composición, o sea, hay veces en las que la música fluye en los compositores y en 2 días ya tienen escrito al menos la mitad de un musical completo. Hay veces en las que toma muchísimo tiempo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el taller de una obra que se estaba creando y la compositora estuvo 5 años escribiendo, o sea, 5 años para llegar a la versión que iba a presentarse por primera vez en esa lectura. Em, pero bueno, ya normalmente, sobre todo en Estados Unidos, que de alguna manera, como el teatro musical se originó ahí, tienen la técnica más clara y, y- y la manera de industrializarlo más clara.
Entonces, cuando ya está compuesto algo, normalmente puede tardar entre 3 y 5 años a llegar a Broadway, ¿no? Entre talleres, lecturas dramatizadas, off-Broadway, que es a lo que le llaman, eh, ma- eh, perdón, el off-Broadway es cuando el teatro no tiene tanta capacidad como un teatro sobre Broadway y que de alguna manera no tiene tanta atención mediática. Entonces ahí empiezan las pruebas, después hay periodos de prueba en otros estados del país hasta que llega a Broadway, ¿no? Aquí en México, como no tenemos una definición exacta de lo que es el Broadway mexicano y lo que no es Broadway mexicano, somos más rápidos, la verdad, en llevar nuestras obras al teatro y al público. Eh, Les digo, desde que empezamos, por ejemplo, en ese caso en particular, de que empezamos las dramatizaciones a que ya por fin nos presentamos en un teatro, fue un lapso de año y medio, más o menos. Ok, bien. Vamos con la siguiente pregunta. Chino Mesraje, ¿qué opinas de los cantantes de reggaetón? Ay, Dios mío. Siempre ha sido un tema controversial de la gente que hace música, de los estilos de música que habíamos estado teniendo hasta ahora contra los que ahora hacen reggaetón. Yo pienso que es un estilo de música igual de válido. No concuerdo con muchos de los mensajes que tiene el reggaetón, pero cuando tú haces algo, definitivamente lleva cierto mérito y eh, requiere de ciertas habilidades. Entonces, opino que son personas talentosas en lo que hacen. No dudo además que sean personas estudiadas. Hay muchas personas que, vaya, egresados de Berkeley que hacen reggaetón, ¿no? Que conocen muy bien la música. En particular, a mí es un género que no me encanta. Eh, a lo mejor sí me gustan subgéneros pero sí es un mensaje con el que no comulgo. Y opino que tienen muy, muy buenas capacidades para hacer lo que hacen. Eso es lo que opino. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora con Pablo Alejandro Barranco Rojas, el señor Barranco. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto a las JNS? No sé quiénes son JNS, pero tú nos dirás. Jeans. Ah, Jeans. Las jeans. Pues la verdad es que fue, exacto, jeans. Em, eh, Desgraciadamente, al ser telonero, pasa que no convives mucho durante el montaje del show y entonces las conoces hasta el mero día del show. Pero fueron sumamente cálidas, el tiempo que pudimos convivir con ellas, como que te hacen sentir que están agradecidas contigo por abrirles el concierto y tú estás no, yo soy el que está, pero fuera o sea, más que agradecido contigo por darme esta oportunidad, ¿no? Fue un concierto increíble, además tienen una producción espectacular y, y además veníamos súper emocionados de cantar en el Auditorio Nacional, que fue una oportunidad que no hubiéramos podido tener si no hubiera sido por ellas. Entonces, fue una experiencia increíble y conocerlas y platicar con ellas también estuvo increíble. muy bien. Miranda Giner Valencia, ¿qué canción es la que más disfrutas o hayas disfrutado interpretar? Eh, Hay muchas, yo creo que muchísimas y depende además de cómo te sientes en el día, ¿no? Eh, yo creo que una canción que a mí me encanta cantar y que la canto yo solo y que no ha sido porque sea parte de alguno de los sencillos de Los Aviñón o sea parte de algún musical, es una que se llama Once Upon Another Time de Sarah Bareilles. Si la han oído, ¿Cómo no? me entenderán. Si no la han escuchado, se las recomiendo muchísimo. Es una canción en la que pues, tú solito, no tiene mucha instrumentación, es casi a capela. Y es una letra que es como de mucha reflexión
es como una canción casi meditando que me gusta mucho yo cantar solo cuando estoy lavando los trastes. Bien. Sofía Álvarez Figueroa dice, Ernesto Arnal Vidrio, ¿qué sientes cuando estás en el escenario y las miradas están sobre ti? Lo curioso es que cuando uno ya sale al escenario, o sea, cuando estás en las piernas, nosotros le decimos piernas a los telones que están a los lados del escenario para poder aforar y tapar todo lo que está detrás del escenario. Cuando estás a punto de salir, sientes mucho nervio, pero una vez que ya entras, primero el público se vuelve como una cortina, o sea, ves como una masa de gente, no sé si me explico, y ya no sientes esa mirada penetrante, entonces tienes chance de poder soltar los nervios y poder enfocarte en lo que estás haciendo y poder concentrarte en el proceso creativo y eso es lo que más disfrutas. Entonces, se vuelve fácil olvidarte de las miradas de las personas. Ok. Maximiliano Gotti Bruso, ¿tienes oído absoluto? No, 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 ya quisiera yo de verdad. Es una habilidad que envidio muchísimo. Conozco personas, muy pocas personas, pero sí las conozco y son increíbles. No, yo, híjole, con la afinación es un tema y hay que trabajarlo constantemente y seguirlo entrenando, pero sí verdaderamente envidio a esas personas que tienen oído absoluto. Envidio y admiro también. Claro. Muy bien. Sofía Breceda Rodríguez, ¿cuál fue la obra que te enamoró del teatro? Curiosamente, en la prepa en la que estuve, antes estuvo mi primo y él era parte del mismo grupo de teatro. Yo todavía no entraba a esa escuela cuando lo fui a ver. Y ellos hicieron una versión musical de la ópera Aida. Es una versión que probablemente muchos la conocen, que fue escrita, la música fue escrita por Elton John y Tim Rice. Entonces es una versión pop rock de Aida. Y eso fue lo que me enamoró del teatro y eso fue además lo que me decidió a meterme a esa escuela y a meterme al grupo de teatro. Y ya estando en el grupo de teatro fue cuando decidí que yo quería hacer esto profesionalmente. Entonces, sí, todo se lo debo a esa obra en particular. Ok, muy bien. José Wilfrido López Morales, ¿qué pasa cuando un director no es claro con lo que quiere? ¿Se lo hace saber o callas por miedo a perder el trabajo o ponerlo en riesgo? Yo creo que es, no, es como un trabajo de ambas partes, ¿no? O sea, cuando, cuando tú no estás entendiendo lo que él quiere, pues tú mismo te vas acercando con tus dudas y tus preguntas y poco a poco van llegando a ese acuerdo o a esa claridad. Sí, no creo que deba de ser una cosa confrontatoria o agresiva, simplemente es que los dos tienen el mismo objetivo y ambos quieren llegar bien a ese objetivo, entonces van a trabajar en conjunto para poder hacerlo. Claro. Yamili Atsiri Mora Esparza, ¿crees que el teatro musical es algo a lo que te puedes dedicar por muchos años o tienes otros planes a futuro? Pues mira, definitivamente me encantaría dedicarme por muchos años al teatro musical, pero sí quiero, ahorita sobre todo tengo como el objetivo de crecer más actoralmente y poder abrirme puertas en otras formas de entretenimiento, ¿no? Hacer teatro convencional es algo que verdaderamente me encanta hacer. Eh, Empezar a intentar entrar como al mundo de la televisión y del cine también es algo que me gustaría mucho hacer en un futuro. Pero sí creo que el teatro musical me va a acompañar toda la vida. Sí, definitivo. Voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Exacto. Lo llevas en la sangre. Paola Larragoiti Larrinúa. Larrinúa. ¿Cuál fue el momento en donde estuviste a punto de dejar tu sueño y qué te hizo seguir adelante?
Wow. Es muy reflexiva esa pregunta. Si yo Sí, tuviera que escoger un punto, yo creo que fue más o menos como por ahí de cuando tenía como 20 años, que justamente estaba empezando. Por eso les platicaba que Shrek fue un punto decisivo, porque antes de Shrek no me quedaba en ningún proyecto de alto formato y, y empecé a dudar si sí tenía las habilidades para poder hacerlo. Yo creo que buscar alguna otra carrera o ver con qué la complemento mínimo. Y sí, yo diría ese momento. Todo el tiempo te cuestionas. Por supuesto que eh, la claro. actuación es una carrera en la que todo el tiempo te estás cuestionando todo lo que piensas. Eh, entonces, sí, sí, si uno se va a dedicar a esto, se tiene que preparar para eso, para cuestionar absolutamente todos tus pensamientos, todas tus ideologías hasta el momento, pero, pero yo creo que enfocado hacia si debo de hacer esto o no debo de hacer esto, ese fue el momento crítico. Muy bien. Ya estamos llegando al final. Yo quiero hacerte una pregunta. Eh, Hemos, a lo largo de tu exposición, de lo que has compartido con todos nosotros, hemos escuchado términos constantemente como armonía, melodía, altura, timbre, compás, sincopados, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan importante es para un comunicador, para un publicista, tener conocimientos básicos de música? Es decir, me refiero precisamente a estos aspectos de métrica musical y eso. Es muy común que gran parte de los profesionales de comunicación a veces no tienen estos conceptos. Entonces yo quiero preguntarte eso. ¿Qué tan importante es para la formación básica de un comunicador tener conocimientos de estructura musical? Claro, empezando porque yo pienso que la versatilidad es lo mejor que puedes hacer al dedicarte a esto. Y, y mientras más herramientas tengas, es mejor. Creo que la música tiene este poder de comunicación que podemos usar a nuestro favor, incluso un comunicador que no se dedique a cantar, pues puede saber de qué manera hacer más atrayente su mensaje utilizando la velocidad y el tempo y el tono en el que va a decir su mensaje. Creo que puede beneficiarse mucho de utilizar secretamente, incluso subliminalmente, ¿no? Estos instrumentos musicales, ¿no? Digo, no instrumentos musicales en el sentido estricto de la palabra de un instrumento musical, sino de estos recursos musicales para poder hacer más efectivo su mensaje. Muy bien. Mira, Pablo Alejandro Barranco Rojas pide la palabra. Entonces, con tu permiso, Pablito, Perfecto. levanta la mano, levanta la voz. ¿Qué quieres preguntar? Oli, muchas gracias. Hola, José. Qué gusto antes que nada que nos acompañaras en este evento. Y número dos, qué fantasía que estuvieras con las jeans. O sea, sigo muy emocionado ampliamente. Y, ok, lo que te quisiera preguntar respecto a esta área es, ¿cómo consideras tú que con estos cambios que se están viviendo, se van a modificar las formas en las cuales interactúe el público y las artes con estos nuevos modos de vida? Claro. Ay, uno siempre quiere o añora poder regresar a lo que era antes porque de alguna manera es lo que conoce, ¿no? Definitivamente nos estamos enfrentando a una incertidumbre de cómo va a ser la vida de hoy en adelante y si de alguna manera vamos a poder regresar específicamente en el teatro, si vamos a poder regresar a la manera convencional de hacer teatro. Ya hoy en día se está experimental. Hay una obra ahorita en el Teatro Milán que se llama Elena, que ya está experimentando hacer grupos más pequeños de personas
que por supuesto que va a ser obligatorio utilizar tapabocas y careta y desinfectarte perfectamente bien antes de entrar, pero están intentando hacer un teatro más, más en formato microteatro en el que uno va pasando por diferentes espacios sin quedarse demasiado tiempo, eh, con pequeñas audiencias, y que los actores solo representen cierto número de escenas y que la suma de todas estas escenas con diferentes actores hagan toda la historia. Me parece muy interesante que ya empecemos a explorar nuevas maneras de hacer teatro. Definitivamente el teatro como lo conocemos hasta ahorita, bajo esta nueva manera de vivir en YouTube, de unos chicos de una escuela que estaban haciendo una versión de, no sé si sepan que hay una versión en Broadway de Chicas Pesadas, de la película y un musical. Y ellos decidieron crear su propia versión como en Zoom, o sea, o bueno, en Meet, el patrocinador, perdón. Este, como en Meet, que cada uno cantaba su parte e incluso bailaba la coreografía en un cuadro más abierto. Y eso del teatro, yo espero que sigamos encontrando maneras presenciales de hacerlo, porque sin el público presente es muy difícil. Sí, esa creo que es mi respuesta a eso. Porque sí cambiaría mucho como la comunión que existe, ¿no? Entre espectador, la audiencia, como este duende que termina de bajar en el momento que se abre el telón y está la gente ahí presente. Exactamente, exactamente. Y alimentarte de la energía tanto del público como de tus compañeros. Me ha tocado ver algunos streamings de algunas obras y cuando termina el número musical y oyes el silencio de que nadie aplaude, sí te da un bajón, o sea, sí sientes que a la gente no le está gustando a pesar de que no está la gente. Entonces, ese es el mensaje que uno recibe en automático, aunque no seas animado a hacer alguna cosa virtual, porque sin alimentarnos de nuestra propia energía, o sea, de retroalimentarnos entre nosotros, no funciona igual y la entonación es diferente. Entonces sí, creo que tenemos que seguir explorando maneras de hacerlo presencial. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Pablito. A ver, vamos A con ti, dos preguntas más. Ana Luisa Espinosa García. ¿Es posible que nos interprete alguna canción para el SecFink y en el marco de los 39 años que celebramos el próximo viernes? No te quiero presionar, ¿no? Pero es el próximo viernes y sería un gran detalle. Estoy a favor. Dios mío. ¿Qué canción podría yo cantarles? Ok, una de mis canciones favoritas de Jesucristo Superestrella es Sueño con volver a verte, que justamente creo que es como muy... está como muy bien el significado para esto que estamos viviendo, en el que estamos de alguna manera cada uno en nuestra burbuja pandémica de cuarentena. Entonces, igual puedo cantarles un pedacito de eso. A ver, no me lo esperaba, perdónenme, déjenme entrar en concentración. Sueño con volver a verte, volver a estar contigo, aunque sea una vez más, si fuera posible el tiempo regresar, comenzar de nuevo. Tuve grandes esperanzas y por primera vez pienso que todo fue un error. Sé que es un mal sueño, que puedes volver a empezar de nuevo. Déjenme, me acuerdo de la letra.
No, fue, Esa mujer tu padre, pero así no muy lejos con tu mensaje de paz. Hoy no me acuerdo de la letra, perdón. sí, fue. No, fantástico. ¡Bravo! Y es un megatema, es un gran, gran tema. Esta rola. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno, vamos con una última pregunta. Es de la profesora, déjame ver, ya se me movió, ya no estoy seguro de quién es. Uy, bravo, bravo, no, pues imagínate. Creo que es Fer Bravo, Bastón. bravo, bravo, bravísimo. Es Fer Bastón, ¿verdad? Yo, César, Sí, adelante, Fernanda, por favor. si quieres, te hago. José, primero agradecerte, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Soy fan del teatro musical y de verdad que escucharte es maravilloso, ¿no? Y que nos compartas todo lo que vives en el día a día. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú qué crees que pase con todo esto de la pandemia y de la nueva normalidad con el concepto de teatro en corto? Creo que de alguna manera es justo la que está siendo nuestra salvación ahorita, porque puedes tener pocas personas en una habitación amplia. Sé que lo han estado haciendo en lugares amplios para que la gente tenga la debida distancia y tienes menos actores en escena, que eso siempre va a ayudarnos mucho. Y entonces, probablemente no sea un gran musical y con toda la danza y todo lo que conlleva un musical, pero puedes ver esta realidad que el teatro nos puede dar y este trabajo que actores maravillosos pueden hacer y puedes disfrutar de eso todavía a pesar de que sea una cuestión más en corto. Sí creo que el formato original de teatro en corto, que era en lugares reducidos, pues se tiene que modificar definitivamente. Pero está siendo nuestra salvación para poder seguir haciendo teatro presencial. Muy bien. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, José Roberto, Gracias. pues llegamos al final. Me ha dado mucho gusto, como puedes ver, hubo un gran interés por parte de nuestra comunidad por conocerte, por saber algo más de teatro, y eso pues, pues nos deja muy contentos. Te agradecemos muchísimo tu participación, muchísimo el haber compartido tus experiencias, y quisiera yo pasar el micrófono a Paola, que es nuestra directora de comunicación y publicidad y quien ha sido en gran parte responsable de SecFinc en esta ocasión. Le toca este plato fuerte justo a la entrada de ser directora de estas carreras y pues lo ha hecho muy bien. Vamos con 2 conferencias que han sido maravillosas. Adelante, Pau, por favor. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu función como anfitrión y acompañante de José Roberto durante esta conferencia. Muchas gracias, César. Y a José Roberto, otra vez le voy a dar las gracias. Ya en el chat estás causando revuelo, pero yo voy a presumir que de todos los de aquí, yo fui su primer fan, porque yo lo conocí justo desde que empezó en prepa, y pues ahora, ¿qué puedo decir? Más que qué orgullo verte tan profesional, tan coherente, tan congruente, tan responsable, y haciendo de verdad florecer el talento que tienes a través de tu voz, de tu carisma y de tu enorme personalidad y de tu enorme corazón. Muchas felicidades, José Roberto, que yo le decía Josecito, muchas felicidades, ¿verdad? Y gracias por sumarte al SEC a través de esta conferencia. Gracias por ser parte de SecThink. A todos les quiero compartir que José Roberto estará dando un curso intensivo de todo esto que nos habló, de cómo respirar, cómo trabajar la voz, cómo entonar, trabajar todo lo que él sabe hacer con su voz. Para los que no tenemos una voz privilegiada como la de él nos va a compartir estos tips. Entonces, durante su registro ya les preguntamos si tenían
algún interés, a ese correo que nos dieron les va a llegar la información de cómo inscribirse, cuándo inscribirse, qué hacer para tener más aprendizaje a través de la carrera y trayectoria y estudios que ha tenido José Roberto. Ahí les va a llegar toda la información. Si alguien necesita, no se ha inscrito, pero ya está convencido de que necesita saber más, pueden escribir al área de difusión del SEC y les vamos a hacer llegar toda la información. Ahí está Alex y con mucho gusto les vamos a compartir todo lo que ya está preparado para seguir enriqueciéndonos. Entonces, pues en el marco del aniversario del SEC y pensando y sabiendo que estamos más fuertes que nunca y rumbo a los 40 años, pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Muchísimas gracias, Pau, de verdad, fui muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes, de participar en esto, y de verdad les mando un abrazo muy fuerte, con mucho agradecimiento de tan bonita recepción y que hayamos podido platicar un rato. Muchas gracias. Yo, la verdad, me quedé con ganas de que vieran tu cortinilla. La voy a volver a pasar, pero eso ya es como berrinche personal. No sé si se va a oír, pero sales cantando y sale pues tu foto personificando a Sazu. Entonces creo que vale la pena. No se muté, directora, solo muté y sí se escucha, según yo. Bueno, lo voy a intentar. Pero si no se oye, vean las fotos, qué padres están. Cantante y actor de teatro musical, ha trabajado en producciones como Hay buen rock esta noche, Jesucristo Superestrella y El Rey León. Desde el 2013 forma parte del grupo pop a capela Los Aviñón. Punto en el cielo que un haz de luz trae claridad, alumbrará y te guiará. Y actualmente es parte del elenco del Tour Internacional de The Lion King. Con ustedes, José Roberto Agüed. Creo que sí soy yo. Sí, yo perfecto. Listo, no nos quedamos con las ganas. Pues nada, José, de veras, muchas gracias. No nos despedimos para nada. Ya hay un curso de por medio que nos va a permitir la fortuna de seguir contigo en nuestra comunidad y que sea una puerta para seguir sabiendo de ti, que sigamos tu trabajo en teatro con Los Aviñón y con todo lo que hagas. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias, de veras. Y bueno. Igualmente. Ay, gracias, José. Y bueno, vamos a seguir con el ciclo de conferencias. Hoy tenemos día maratónico, pero bueno, gracias a todos por estar en esta conexión. Gracias también por su paciencia, porque claro, en cada una de las sesiones hemos tenido que hacer ajustes para ir mejorando la conexión, que se oiga bien, que estén todos los que tienen que estar, que haya gente en la conferencia, que haya gente en streaming. Entonces, gracias a todos por entender, por sumarse, por apoyar, y seguimos con el día de SecThink, y acuérdense que la práctica es el maestro y que aquí todos ya somos SEC. Exacto. Bien, pues nuevamente gracias a todos, que tengan un excelente día, no se pierdan las siguientes conferencias, todavía queda lengua de señas, producción de música y a las 7 de la noche la última, doblaje con Omar Tobar. Que estén muy bien, gracias por todo, que estén muy bien, suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, estuvo muy bueno, chao. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Felicidades a los dos.
Vientos, Pau, están increíbles. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Muy bien, me encantaron. ¿Les gustó? Alex, ¿cómo vamos? Mucho. Bien, todo bien. Ya debe estar para las siguientes corregido el tema de las ligas. Entonces, Ya bien. nos estamos conectando en la otra. Muy bien. Mira, yo estoy dobleteando. Muy bien, yo tengo aquí computadora, 2 teléfonos y otra computadora. Así andamos todos. Gracias a todos los que lo están apoyando, siguiendo, solucionando. Sí, pero ya. Espero que tienen muchas solicitudes para el curso de